Dicen que Kobe Bryant no jugaba al baloncesto, lo vivía, lo respiraba, lo convertía en una forma de ser. Su mentalidad, conocida como la Mamba Mentality, no solo le hizo uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino que se convirtió en una filosofía de vida que millones de personas en todo el mundo tratan de seguir cada día. Y lo más impactante es que esa mentalidad se resume en frases tan simples como brutales, frases que esconden una forma de ver la vida capaz de transformarlo todo. Hoy te voy a revelar 5 de esas frases, y lo que significan realmente, para que puedas aplicarlas en tu propia vida y llevar tu mentalidad a otro nivel. Cuando hablamos de Kobe Bryant, no hablamos únicamente de un jugador de baloncesto. No hablamos solo de alguien que ganó 5 anillos de la NBA, que fue 2 veces MVP de las finales, que anotó 81 puntos en un solo partido o que se convirtió en el rostro de los Lakers durante 2 décadas. Hablar de Kobe es hablar de alguien que llevó su mente, su disciplina y su obsesión a un nivel que muy pocos seres humanos en la historia han alcanzado. Porque lo que lo hizo diferente no fueron solo sus entrenamientos interminables, sus madrugones a las 4 de la mañana o su capacidad de entrenar a un lesionado. Lo que lo hizo especial fue cómo pensaba, cómo enfrentaba cada día, cada reto, cada fracaso y cada victoria. La mentalidad de Kobe se conoce hoy como la Mamba Mentality. Y más allá de ser una etiqueta llamativa, es un auténtico manual de vida. Una filosofía que va más allá del deporte, porque no importa si tú nunca has tocado un balón de baloncesto, si trabajas en una oficina, si estudias, si emprendes o si simplemente quieres sacar lo mejor de ti mismo en tu día a día. Lo que Kobe transmitió es aplicable a cualquier terreno, porque se trata de cómo enfrentamos la vida cuando la dificultad aparece, cuando la motivación desaparece y cuando todo parece estar en contra. Lo increíble es que toda esa filosofía, toda esa fuerza de carácter, puede resumirse en frases que parecen simples, pero que encierran una profundidad brutal. Frases que, si las analizas, contienen principios que pueden reprogramar tu forma de pensar. Y aquí está lo mágico, esas frases no son lecciones abstractas, no son ideas imposibles de aplicar. Son recordatorios directos, casi como golpes de realidad, que te obligan a mirarte en el espejo y preguntarte, ¿estoy de verdad dando todo lo que puedo dar? Imagínate por un momento que pudieras escuchar a Kobe hablándote al oído justo en los momentos donde sientes que no tienes fuerzas, donde estás a punto de rendirte, o donde crees que ya no puedes más. Imagínate que, en lugar de hundirte en tus dudas, tuvieras grabada en tu mente una de sus frases, como una chispa que enciende tu energía, que despierta tu coraje y que te recuerda quién puedes llegar a ser. Eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, descubrir 5 frases que condensan la mentalidad de Kobe, desmenuzarlas para entender qué esconden realmente, y lo más importante, aprender cómo llevarlas a tu propia vida. Porque la verdad es esta, la diferencia entre una vida mediocre y una vida extraordinaria no está en tu talento, ni en tu suerte, ni siquiera en las oportunidades que tengas. Está en tu mentalidad. Está en cómo decides pensar cada día, cómo respondes a las dificultades y cómo eliges seguir adelante cuando otros se detienen. Y nadie encarnó mejor esa verdad que Kobe Bryant. Así que quédate, porque lo que vas a descubrir no es solo inspiración. Son herramientas mentales que, si decides aplicarlas, te pueden cambiar para siempre. Primera frase de Kobe Bryant: el momento en que te rindes es el momento en que dejas que alguien más gane. A primera vista puede parecer una frase simple, incluso obvia. Todos sabemos que rendirse significa perder. Pero en la boca de Kobe esta frase tiene un peso mucho mayor. Para él no se trataba solo de un resultado en un marcador, se trataba de un principio de vida. Lo que Kobe nos está diciendo aquí es que el verdadero límite no está en la dificultad del reto, sino en nuestra decisión de continuar o de detenernos. Porque rendirse, en cualquier ámbito de la vida, no solo significa detener una acción. Rendirse significa entregar tu poder, tu posibilidad, tu oportunidad a otra persona o a las circunstancias. Cuando Kobe estaba en la cancha, la rendición nunca era una opción. Da igual si el marcador estaba en contra, si el equipo estaba cansado, si él mismo jugaba lesionado o si todo el mundo decía que no había posibilidad. Su mentalidad siempre era, mientras haya un segundo en el reloj, mientras quede aire en mis pulmones, voy a seguir luchando. Y esa actitud, ese rechazo visceral a rendirse, es lo que lo convirtió en un jugador capaz de hacer lo imposible. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿qué significa esto? Significa que cada vez que decides no seguir adelante con un proyecto, con un hábito, con una meta, no solo te estás rindiendo tú. Estás dejando que alguien más gane.
Puede ser otra persona que sí siga adelante y termine logrando lo que tú querías. Puede ser tu versión más débil, la que cede a la comodidad y al miedo. O puede ser la vida misma, que siempre pondrá obstáculos para poner a prueba cuanto realmente deseas algo. Piénsalo, ¿cuántas veces has estado a punto de lograr algo, pero lo dejaste a medias? Ese curso que iniciaste con ilusión, ese plan de entrenar que abandonaste después de 2 semanas, ese proyecto personal que nunca terminaste porque parecía demasiado grande. Cada vez que eso pasa, estás rindiéndote. Y al rendirte, le estás regalando tu oportunidad a otro. Porque siempre habrá alguien que, quizá con menos talento que tú, quizá con menos recursos que tú, pero con más resistencia, con más persistencia, dará el paso que tú no diste. Y será esa persona la que coseche los frutos. Lo que Kobe nos enseña con esta frase es que el secreto no está en ser perfecto ni en hacerlo todo bien desde el inicio. El secreto está en no detenerse. En seguir avanzando incluso cuando parece que no avanzas. En aguantar incluso cuando las fuerzas flaquean. Porque la única manera segura de perder es abandonar. Y aquí está la reflexión poderosa: ¿cuántas veces en tu vida te has preguntado ¿y si hubiera seguido un poco más? Ese que hubiera pasado es el veneno de los que se rinden. Kobe nunca quiso vivir con ese veneno. Por eso decía que jamás se iba a rendir, porque no soportaba la idea de mirar atrás y preguntarse qué habría pasado si hubiera insistido un poco más. Traigámoslo a lo práctico. ¿Cómo aplicamos esta mentalidad de no rendirse en el día a día? No se trata de forzarte hasta la extenuación en todo lo que hagas. Se trata de identificar aquello que de verdad importa para ti y comprometerte a no abandonar, sin importar el ritmo, sin importar los tropiezos. Puede ser tu carrera, tu negocio, tu entrenamiento físico, tu proceso de sanación emocional, tu sueño de aprender algo nuevo. La clave está en elegir y decir, esto no lo voy a dejar a medias. Aunque me cueste, aunque me frustre, aunque tarde años, no me voy a rendir. Kobe lo vivía cada día. Para él, rendirse nunca fue una opción porque entendía que la vida premia a los que persisten más allá de lo razonable. Y si lo piensas, la diferencia entre los que logran lo extraordinario y los que se quedan en el camino no siempre está en el talento, está en la resistencia. Así que la próxima vez que estés tentado a rendirte, escucha la voz de Kobe en tu cabeza: el momento en que te rindes es el momento en que dejas que alguien más gane. Pregúntate, ¿quiero regalarle mi victoria a otro? ¿Quiero dejar que mis miedos me ganen? ¿Quiero ceder ante la incomodidad? Si la respuesta es no, entonces sigue. Da un paso más. Haz lo que tengas que hacer, pero no te detengas. Porque si hay algo que Kobe nos dejó como legado es esta certeza: los que no se rinden, tarde o temprano, ganan. Segunda frase de Kobe Bryant: el trabajo duro supera al talento, cuando el talento no trabaja duro. Esta frase es una de las más conocidas de Kobe, y al mismo tiempo, una de las más malinterpretadas. A menudo la gente cree que se trata de una simple oda al esfuerzo. Pero en realidad, encierra toda una filosofía de vida. Kobe no hablaba de trabajar duro como un cliché, él lo vivía, lo respiraba, lo convertía en un principio sagrado. Para entender el poder de esta frase, hay que recordar que Kobe, aunque tenía un talento inmenso, nunca se conformó con él. Sabía que el talento era solo un punto de partida, una chispa inicial, pero no el fuego completo. En sus propias palabras, él no quería depender de algo tan frágil como un don natural. Porque el talento, por grande que sea, no garantiza resultados. Lo que garantiza resultados es el trabajo duro, constante, repetido día tras día, cuando nadie te ve. Kobe entrenaba más que nadie. Sus compañeros lo contaban: mientras ellos dormían, Kobe ya estaba en la cancha, lanzando cientos de tiros. Mientras otros disfrutaban del descanso, él estaba viendo vídeos, analizando jugadas, corrigiendo detalles mínimos de su técnica. No porque necesitara hacerlo, sino porque estaba convencido de que era la única forma de asegurarse de que nunca lo superarían solo por confiar en su talento. Y aquí viene la enseñanza central para nosotros: en la vida, muchas veces vemos a personas que parecen tener ventajas naturales, más inteligencia, más recursos, más contactos, más suerte. Y es fácil sentir que no podremos competir contra eso. Pero lo que Kobe nos recuerda es que la constancia y la disciplina del trabajo duro pueden romper esa barrera. El talento es frágil cuando se acomoda. El trabajo duro es invencible porque construye,
paso a paso, una base sólida que nadie puede arrebatarte. Piénsalo, ¿qué ocurre cuando una persona con un talento promedio decide trabajar cada día, con dedicación, con paciencia, con disciplina, durante años? Ocurre que alcanza niveles que incluso aquellos con talento natural jamás llegan a tocar, porque estos últimos confiaron demasiado en lo que ya tenían y no lo alimentaron. Kobe veía el trabajo duro como un arma. Para él, cada hora de entrenamiento extra era una ventaja acumulada. Mientras los demás dormían 8 horas, él dormía 5 o 6 para levantarse antes y entrenar más. Y lo curioso es que, con el tiempo, esa diferencia se multiplicaba. Si cada día entrenaba 2 horas más que el resto, en un año ya llevaba cientos de horas adicionales. Y en 5, 10 años, la brecha era imposible de cerrar. Eso era lo que él llamaba la Mamba Mentality, la obsesión por trabajar más, por perfeccionarse, por nunca conformarse con el talento. Ahora, traslademos esto a nuestra vida. Tal vez no seas jugador de baloncesto, pero si estás construyendo un proyecto, una carrera, una meta personal. Tal vez quieres escribir un libro, montar un negocio, mejorar tu salud, aprender un idioma o desarrollar una habilidad. ¿Qué es lo que hará la diferencia? No es solo tu talento natural, no es lo fácil que te resulte al principio. Lo que marcará la diferencia será tu capacidad de trabajar duro cada día, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no veas resultados inmediatos, incluso cuando parezca que nada cambia. Aquí está la verdad incómoda que Kobe asumió muy pronto: la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer el sacrificio que se necesita. Todos quieren resultados, pero pocos quieren pagar el precio. Y ese precio no es solo sudor físico. Es renunciar a comodidades, es levantarse temprano, es sacrificar ocio, es repetir lo mismo una y otra vez hasta perfeccionarlo. Por eso Kobe decía que el trabajo duro supera al talento. Porque sabía que el talento puede dormirse en los laureles, pero el trabajo duro nunca se duerme. Hay algo más profundo todavía. El trabajo duro no solo te da resultados externos. Te transforma internamente. Cada día que eliges trabajar aunque no tengas ganas, estás forjando tu carácter, estás construyendo confianza, estás creando disciplina. Y esa disciplina se convierte en una fuerza interna que te sostiene en cualquier desafío. Es como un músculo que se fortalece con cada repetición. Kobe era consciente de esto. Para él, el entrenamiento no era solo físico, era una forma de entrenar su mente a nunca rendirse, a nunca conformarse, a siempre empujar más allá del límite. Imagina que aplicas esto en tu vida. Que decides, por ejemplo, que vas a dedicar 1 hora extra al día a trabajar en aquello que más importa para ti. Puede ser tu salud, tu negocio, tu creatividad. Solo 1 hora. Al principio puede parecer poco, pero si lo haces todos los días durante 1 año, habrás acumulado más de 350 horas. Eso es lo que Kobe entendía: el poder del trabajo duro no está en un gran esfuerzo ocasional, sino en la repetición incansable de pequeñas acciones. Y quiero que te quedes con esta idea: el talento puede abrirte una puerta, pero el trabajo duro construye un camino entero. Kobe tenía talento, sí. Pero había muchos otros jugadores con talento. Lo que lo convirtió en una leyenda fue que él se negó a confiar en ese talento sin cultivarlo cada día. Así que pregúntate: ¿estás confiando demasiado en tus habilidades naturales, en tu comodidad actual? ¿O estás dispuesto a trabajar más, a sacrificarte, a dar ese extra que la mayoría no quiere dar? Porque como decía Kobe, el trabajo duro supera al talento, cuando el talento no trabaja duro. Y ese es un principio que puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida. La gran diferencia está en elegir ser el que trabaja más, no necesariamente el más talentoso. Porque al final, la vida no premia al que tiene más ventajas, premia al que se levanta una y otra vez, al que construye con esfuerzo constante. Y esa fue la mentalidad que llevó a Kobe a ser eterno. Tercera frase de Kobe Bryant: la mayor derrota es rendirse. Esta frase es simple en apariencia, pero cuando la miramos con profundidad, entendemos que esconde una de las claves más poderosas de la mentalidad de Kobe. Él no concebía la rendición como una opción. Para Kobe, perder un partido, fallar un tiro, incluso quedarse corto en un objetivo, eran situaciones dolorosas, sí, pero nunca definitivas. Lo único realmente definitivo, lo único que él consideraba una verdadera derrota, era rendirse. Imagina esto: un jugador puede fallar 10 tiros seguidos, puede perder finales, puede incluso pasar por temporadas oscuras.
Pero mientras siga intentándolo, mientras no se rinda, existe siempre la posibilidad de revertir la situación, de aprender de la experiencia, de transformarse. Sin embargo, el día en que baja los brazos, ese día en que decide que ya no vale la pena seguir, ese día se sella la derrota. Porque rendirse mata toda posibilidad de renacer. Kobe tenía muy claro que el fracaso no era lo opuesto al éxito. El fracaso era el camino hacia él. Fallar formaba parte del proceso. Lo que sí era lo opuesto al éxito era renunciar. Y ahí radica la diferencia entre las personas que alcanzan grandeza y las que se quedan en el camino, no en el talento, no en las oportunidades, sino en la decisión de seguir adelante cuando la tentación de rendirse parece más fuerte. En su carrera, Kobe pasó por momentos donde muchos otros habrían abandonado. Una lesión en el tendón de Aquiles, por ejemplo, que para muchos jugadores significaba el final. Kobe no solo no se rindió, sino que fue capaz de lanzar 2 tiros libres después de romperse el tendón y caminar por su propio pie fuera de la cancha. Eso no era solo resistencia física, era un símbolo de su mentalidad: nunca rendirse, nunca dar al dolor, al fracaso o a la adversidad la última palabra. Ahora, llevemos esto a la vida real. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de rendirnos? Quizás en un proyecto que no daba resultados, en una relación que parecía demasiado difícil, en un hábito que intentamos construir pero fallamos una y otra vez. Rendirse suena tentador, porque trae alivio inmediato: dejar de luchar, dejar de esforzarse, dejar de sentir la incomodidad del fracaso. Pero ese alivio es engañoso. Porque, a largo plazo, la rendición trae un peso mucho mayor: el arrepentimiento. Kobe sabía que la incomodidad del esfuerzo y del fracaso es pasajera, pero el arrepentimiento de rendirse dura para siempre. Por eso elegía siempre el camino más difícil: seguir. Porque entendía que mientras persistiera, mientras no claudicara, había esperanza. Había posibilidad de aprender, de levantarse, de transformarse. Y aquí está lo fascinante: cuando decides no rendirte, no solo avanzas hacia tu objetivo, también transformas tu identidad. Empiezas a verte a ti mismo como alguien que no se quiebra, como alguien que no abandona, y esa convicción se convierte en una fuente inagotable de fuerza. No importa que tan grandes sean las caídas, porque sabes que tu valor no está en evitarlas, sino en levantarte después de ellas. Piensa en cualquier gran logro humano: científicos que descubrieron curas, inventores que revolucionaron el mundo, artistas que dejaron huella. Todos ellos tuvieron fracasos. Pero lo que los hizo trascender fue que no se rindieron. Lo mismo en tu vida: lo que marcará la diferencia no será si fracasas o no, porque fracasarás muchas veces. Lo que marcará la diferencia es si decides rendirte o persistir. Kobe decía que para él, rendirse nunca era una opción. Y esa mentalidad lo llevó a ser un símbolo más allá del baloncesto. Porque lo mismo se aplica si quieres emprender, si quieres mejorar tu salud, si quieres sacar adelante un proyecto personal. Habrá días en que parecerá imposible, habrá momentos en que todo en tu interior te pedirá rendirte. Pero ahí es donde se define tu carácter, donde decides si serás uno más o si entrarás en la categoría de los que dejan huella. Y aquí te dejo una reflexión práctica: cada vez que sientas la tentación de rendirte, recuerda que ese es el momento exacto en el que estás a punto de crecer. El dolor, la frustración, el cansancio, son indicadores de que estás en el umbral de un cambio importante. Si te detienes ahí, nunca sabrás qué había al otro lado. Pero si persistes, si das un paso más, aunque sea pequeño, estarás entrenando tu mente para nunca aceptar la derrota como definitiva. Kobe lo resumía con esta frase: la mayor derrota es rendirse. Porque entendía que mientras sigas en pie, mientras sigas intentándolo, nunca has perdido del todo. La derrota solo llega cuando tú mismo decides cerrarte la puerta. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, pregúntate: ¿voy a rendirme aquí, o voy a persistir un poco más? Porque en esa decisión se juega todo. Y esa fue la mentalidad que convirtió a Kobe en leyenda: nunca rendirse, sin importar qué tan dura fuera la batalla. Cuarta frase de Kobe Bryant: el dolor no me dice cuándo debo parar. Yo decido. Esta frase encapsula uno de los principios más poderosos de Kobe Bryant: la autodeterminación. Para él, el dolor, ya fuera físico, mental o emocional, no era un juez, no era un límite insuperable, no era un muro que determinaba hasta dónde podía llegar. El dolor, en su mentalidad, era un simple mensajero, una señal de que estaba en el territorio donde pocos se atreven a entrar. Pero nunca un motivo para detenerse.
Cuando Kobe decía que el dolor no le decía cuándo debía parar, estaba transmitiendo algo mucho más profundo que una filosofía de entrenamiento. Estaba hablando de control, de no ceder el poder de tus decisiones a las circunstancias externas ni a las sensaciones internas. Porque si permites que el dolor decida por ti, automáticamente estás entregando tu poder. Y Kobe creía firmemente que ese poder debía estar siempre en tus manos. Pensemos en su historia deportiva. Kobe jugaba con lesiones que habrían apartado a la mayoría de los atletas. La más recordada, su rotura del tendón de Aquiles. Cualquiera en esa situación habría colapsado, se habría dejado llevar por el dolor insoportable y habría abandonado la cancha. Pero Kobe no. Él se levantó, caminó con un tendón roto y lanzó 2 tiros libres antes de salir del campo. Ese acto, más allá del deporte, se convirtió en un símbolo. El dolor no le dictaba lo que debía hacer, él mismo decidía. Esa mentalidad no surge de la nada. Es el resultado de años entrenando no solo el cuerpo, sino también la mente. Porque la mayoría de las personas viven condicionadas por el dolor. Si duele, se detienen; si incomoda, cambian de rumbo; si parece difícil, se rinden. Pero Kobe entendió que el dolor es parte del proceso de crecimiento. No es el fin, es la señal de que estás empujando más allá de tus límites. Ahora, llevemos esta idea a la vida cotidiana. No hace falta ser un atleta de élite para entender la profundidad de esta frase. El dolor puede manifestarse de muchas formas. Dolor físico, cuando trabajas tu cuerpo más allá de lo habitual. Dolor emocional, cuando atraviesas pérdidas, rupturas o decepciones. Dolor mental, cuando te enfrentas a la frustración de no lograr lo que deseas de inmediato. En cada una de estas formas, tienes 2 opciones: dejar que el dolor te diga, para, ya es suficiente, o reconocerlo, aceptarlo y decidir por ti mismo si ese es realmente el momento de detenerte. Kobe eligió siempre la segunda opción. Y aquí está la gran enseñanza: cuando entiendes que tú decides, y no el dolor, te conviertes en una persona imparable. No porque no sientas dolor, Kobe lo sentía, y mucho, sino porque no permites que esa sensación defina tus acciones. Esa es la verdadera disciplina: actuar conforme a tus valores y objetivos, no conforme a tus emociones pasajeras. El dolor, en este sentido, se convierte en un aliado. Porque cada vez que aparece, sabes que estás entrando en la zona donde se produce el crecimiento. Si estás entrenando y sientes dolor, significa que estás fortaleciendo tu cuerpo. Si estás emprendiendo y te duele el fracaso, significa que estás aprendiendo lecciones que otros nunca se atreven a enfrentar. Si en tu vida personal experimentas dolor emocional, significa que estás atravesando experiencias que, si las abrazas, pueden transformarte en alguien más fuerte, más consciente y más sabio. Kobe tenía una relación especial con la incomodidad. Él buscaba ese terreno incómodo porque sabía que ahí es donde se forjaba su grandeza. Para él, la diferencia entre los buenos y los legendarios era su tolerancia al dolor, a la frustración y al sacrificio. No porque disfrutara del dolor en sí, sino porque lo entendía como la señal inequívoca de que estaba en el camino correcto. ¿Cuántas veces en tu vida te has detenido justo cuando las cosas empezaban a doler? Quizás dejaste un proyecto porque la carga era demasiado pesada, abandonaste un hábito porque parecía demasiado incómodo, o evitaste un desafío porque el miedo dolía demasiado. Ese es el punto exacto donde Kobe no se detenía. Y esa es la razón por la que alcanzó un nivel que muy pocos han alcanzado, no porque tuviera menos dolor, sino porque lo aceptaba y seguía adelante. Imagina si aplicas esta mentalidad a tu vida. La próxima vez que sientas dolor, sea físico, emocional o mental, en lugar de verlo como una señal de que debes parar, lo ves como un aviso de que estás cruzando un límite, de que estás creciendo. En ese momento, tú decides. No el dolor, no el miedo, no las circunstancias. Tú decides. Esa es la esencia de la grandeza, entender que tu voluntad está por encima de tus sensaciones. Y esa es la verdadera libertad. Porque cuando dejas de ser esclavo del dolor, empiezas a vivir desde tu propósito. Kobe resumía todo esto con esa frase: el dolor no me dice cuándo debo parar. Yo decido. Y con ella nos enseñó que la diferencia entre rendirse y seguir adelante nunca es la ausencia de dolor, sino la decisión de quien tiene el control. Y quizás esta sea la lección más poderosa para tu vida: no se trata de evitar el dolor, porque el dolor llegará inevitablemente. Se trata de decidir que tú tienes la última palabra.
Y cuando tú decides, el dolor se convierte en el maestro que te lleva más allá de lo que creías posible. Quinta frase de Kobe Bryant: la mayor cosa es inspirar a la gente para que sean grandes en lo que quieran hacer. Esta última frase de Kobe Bryant refleja el corazón de su legado. Más allá de los títulos, los récords y la fama, lo que realmente le importaba era el impacto que podía tener en los demás. Kobe entendía que su grandeza no se medía únicamente en puntos anotados o campeonatos ganados, sino en la huella que dejaba en quienes lo admiraban. Él sabía que la verdadera inmortalidad no está en lo que logras, sino en lo que inspiras. Y eso es algo que podemos aprender todos. Porque al final de nuestra vida, lo que permanecerá no será tanto lo que conseguimos, sino a quienes tocamos con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud. Kobe lo tenía muy claro, su misión era inspirar. Por eso dedicó tantas horas a compartir su mentalidad con jóvenes, a contar su historia en documentales, libros, conferencias, y sobre todo, a demostrar con hechos que la grandeza no está reservada para unos pocos, sino para cualquiera que esté dispuesto a trabajar con disciplina y pasión. Cuando Kobe hablaba de inspirar, no se refería a que todos debieran ser jugadores de baloncesto. No. Se refería a ser grande en lo que cada uno eligiera hacer. Puede ser en el deporte, en el arte, en los negocios, en los estudios, en la vida familiar. Para Kobe, la clave estaba en trasladar esa mentalidad de esfuerzo, de resiliencia, de obsesión sana por mejorar, a cualquier campo de la vida. Esto es tremendamente poderoso, porque nos quita una excusa muy común: es que yo no soy Kobe Bryant, yo no tengo su talento. Y él mismo lo desmentía con sus palabras y acciones. Kobe decía: talento es nada si no trabajas. Yo he visto a miles de chicos con más talento que yo que nunca llegaron a nada porque no estaban dispuestos a pagar el precio. Y ese es el núcleo de la inspiración: no importa de dónde vengas, importa hasta dónde estás dispuesto a llegar. Ahora, pensemos en lo que significa inspirar. Inspirar no es solo motivar. La motivación es pasajera, como un fuego que se enciende y se apaga. Inspirar, en cambio, es encender una chispa que permanece, que se convierte en llama propia dentro de la otra persona. Kobe inspiraba porque mostraba, día tras día, que la excelencia es una elección. Y cuando ves a alguien elegirla con tanta convicción, inevitablemente piensas: si él puede, yo también puedo hacerlo en mi vida. Y aquí está la magia: cada uno de nosotros también tiene ese poder. Quizás no lo has pensado de esta forma, pero alguien te está observando. Puede ser un hermano menor, un hijo, un amigo, un compañero de trabajo. Y con tus acciones, con tu actitud frente a la vida, con tu manera de afrontar el dolor y los desafíos, puedes inspirarles. No hace falta dar discursos. Lo que más inspira es lo que haces, no lo que dices. Kobe lo entendió y lo aplicó hasta el último día de su vida. De hecho, uno de los proyectos más importantes de Kobe tras su retiro fue la Mamba Sports Academy, un lugar donde no solo se entrenaba a atletas, sino que se transmitía la filosofía Mamba Mentality a nuevas generaciones. Para él, eso era el verdadero legado: que miles de chicos y chicas aprendieran a no rendirse, a ser disciplinados, a creer en sí mismos. Y fíjate en algo: Kobe inspiraba no por ser perfecto, sino precisamente porque mostraba sus imperfecciones y cómo trabajaba para superarlas. Cuando fallaba, volvía al gimnasio. Cuando perdía, analizaba cada error. Cuando lo criticaban, transformaba esa energía en motivación. Esa transparencia lo hacía humano, cercano, alguien con quien cualquiera podía identificarse. La frase nos invita a hacernos una pregunta profunda: ¿qué impacto quiero dejar yo en los demás? Porque, al igual que Kobe, no se trata solo de alcanzar nuestras metas personales, sino de usar ese camino para encender la chispa en otros. Y ese es el tipo de grandeza que trasciende. Piensa en las personas que te han inspirado en tu vida. Seguramente no solo fueron exitosas, sino que su forma de enfrentar los desafíos te transmitió una lección, te dio un ejemplo, te hizo creer que tú también podías. Eso mismo quería lograr Kobe, y lo consiguió. Hoy, millones de personas que nunca lo conocieron en persona siguen aplicando su mentalidad en los estudios, en el trabajo, en el deporte, en su vida personal. Eso es inmortalidad. La enseñanza aquí es clara: no vivas solo para ti. Vive de tal manera que tu esfuerzo, tu disciplina, tu pasión y tu ejemplo se conviertan en combustible para otros. Cuando haces eso, tu vida adquiere un propósito mucho más grande que cualquier meta individual. Y hay algo más profundo todavía.
Inspirar a otros no solo beneficia a quienes reciben la inspiración, sino que también te transforma a ti. Porque cuando entiendes que tu vida tiene el poder de impactar a los demás, te responsabilizas más, te vuelves más consciente, más enfocado. Esa conciencia te empuja a vivir de una forma más auténtica y significativa. Kobe lo sabía. Él quería ganar, quería ser el mejor, claro. Pero al final de su carrera dejó claro que su mayor satisfacción era ver cómo su mentalidad ayudaba a otros a alcanzar sus propias metas. Y esa es la razón por la que hoy, años después de su partida, su voz, sus frases y su ejemplo siguen vivos en millones de personas alrededor del mundo. La mayor cosa es inspirar a la gente para que sean grandes en lo que quieran hacer. Esa fue su misión. Y ahora puede ser también la tuya. Porque no importa dónde estés, no importa si estás al inicio del camino o en la mitad. Siempre hay alguien observando, siempre hay alguien que puede beneficiarse de tu ejemplo. Sé esa chispa. Sé esa inspiración. Esa es la verdadera grandeza. Hemos recorrido 5 frases que no son simples palabras, sino auténticos principios de vida. Cada una de ellas refleja la esencia de la Mamba Mentality, esa forma única que tenía Kobe Bryant de ver el mundo, de entrenar, de competir y de vivir. Primero entendimos que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, y que la única forma de superarlo es con disciplina y constancia. Luego vimos que la grandeza se construye en la oscuridad, en esas horas invisibles en las que nadie aplaude, pero que son las que marcan la diferencia cuando llega el momento decisivo. Descubrimos también que el miedo no debe paralizarnos, sino impulsarnos, porque detrás del miedo está siempre la oportunidad de crecer. Aprendimos que la derrota no es un final, sino una lección, un punto de partida para volver más fuertes, más sabios, más preparados. Y finalmente, comprendimos que lo más grande que podemos hacer en esta vida es inspirar a otros, dejar una huella que trascienda, un ejemplo que motive a alguien más a ser grande en lo que elija hacer. Kobe Bryant ya no está con nosotros físicamente, pero su mentalidad, su legado y sus enseñanzas siguen vivos. Y lo más importante es que no se trata solo de admirarlo, sino de aplicarlo. La Mamba Mentality no es un eslogan, es una decisión, la decisión de levantarte una vez más cuando caes, de trabajar incluso cuando nadie te ve, de transformar el miedo en fuerza, y de vivir con la intención de dejar una marca positiva en los demás. Hoy tienes la oportunidad de llevar un pedazo de esa mentalidad contigo. No importa cuál sea tu cancha, tu trabajo, tus estudios, tu negocio, tu familia, tus sueños. Lo que importa es que, como Kobe, elijas cada día dar lo mejor de ti. Porque la vida no se trata solo de ganar, se trata de crecer. Y no se trata solo de crecer, se trata de inspirar. Esa es la verdadera victoria. Esa es la Mamba Mentality. Recuerda que aplicar la mentalidad de Kobe Bryant no es algo que pase de la noche a la mañana. Es un compromiso diario, una decisión consciente de levantarte cada vez que caes, de esforzarte cuando nadie te ve y de transformar cada dificultad en una oportunidad para crecer. Hoy puedes dar ese primer paso para llevar tu vida a otro nivel. Si este vídeo te ha inspirado, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, porque aquí encontrarás herramientas, estrategias y reflexiones que te ayudarán a ser la mejor versión de ti mismo. Activa la campanita para que no se te escape ningún contenido que pueda transformar tu manera de pensar y de actuar. Y si conoces a alguien que necesita un impulso, alguien que podría beneficiarse de estas enseñanzas, comparte este vídeo con esa persona. No subestimes el poder de una palabra o un mensaje en el momento justo, tu acción puede ser el inicio del cambio en otra vida. Además, me encantaría saber tu opinión. Comenta abajo cuál de estas frases de Kobe resuena más contigo y cómo piensas aplicarla en tu día a día. Leer tus comentarios me ayuda a crear contenido que realmente te inspire y te acompañe en tu crecimiento personal. Por último, recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a tus metas, para actuar con determinación, para vivir con propósito y para inspirar a los demás con tu ejemplo. La Mamba Mentality está dentro de ti. Solo necesitas decidir usarla. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Y comienza a marcar la diferencia en tu vida y en la de los demás.